Esto pasó hace un par de meses. Decidí dejar atrás la gran ciudad y mudarme a Córdoba. Siempre soñé con una vida más tranquila, lejos del ruido. Pensé que quizás podría ser un buen lugar para encontrar inspiración como maestro. Las calles de adoquines y las casas coloniales me parecían perfectas para empezar de nuevo. Pero había algo extraño en el ambiente, algo que no podía identificar. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, vi algo en la plaza. Era una figura femenina vestida completamente de blanco. Me detuve. La vi mirar en mi dirección, como si me estuviera esperando. Escuché susurros, palabras que flotaban en el aire, pero no entendía. Finalmente, decidí que era la imaginación y continué mi camino. Quizás era el cansancio o el clima caluroso que me hacía sentir raro. Pasaron las semanas y las cosas comenzaron a volverse inquietantes. Mis alumnos hablaban de sueños extraños. Vi a la mulata, decía un niño, con ojos llenos de miedo. Me llama en la noche, decía otro. Las familias hablaban en susurros. Había algo en el aire que metía miedo. Mi mundo, que antes era tranquilo, se volvía amenazante. Yo mismo empecé a sentir que algo no estaba bien. Mis propios sueños eran invadidos por esa figura de blanco. La veía de pie en las esquinas, a veces girando lentamente su cabeza hacia mí. Cada noche era más larga, llena de ansiedad. A veces dudaba de mi propia cordura. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve susurro. Me giré, pero no vi nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. No puede ser real, pensé. Pero mi corazón latía rápido, como si me gritara. Entonces vi una silueta familiar. Era ella, la mulata, mirándome fijamente. No sabía si era producto de mi mente cansada o una advertencia real. Empecé a pensar que mi llegada al pueblo había desatado algo. Pero cada vez que trataba de reflexionar, el miedo me paralizaba. Las noches se hacían más largas, pero decidí enfrentar la realidad. Una noche, me senté en el sillón. El silencio era abrumador. Miré por la ventana, esperando que no apareciera. Entonces escuché una voz suave a mis espaldas. ¿Por qué estás aquí, Javier? Me giré rápidamente, el corazón me palpitaba en el pecho. La vi de pie, justo en la puerta. Su mirada era profunda, como si pudiera ver dentro de mí. No sabía qué hacer. El terror y la curiosidad me invadieron. Quería escapar, pero algo en su presencia me mantenía paralizado. Yo solo, intenté decir, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Ella se acercó un poco más. Ya no podía distinguir entre sueño y realidad. ¿Qué quería realmente de mí? La noche era oscura, pero sus ojos brillaban con un fulgor extraño. No sabía si debía correr o quedarme allí, esperando a que me hablara de nuevo. Pero en ese momento, supe que nada iba a ser igual en Córdoba. Capítulo 2. La mirada de la mulata me atrapó como un destello en la oscuridad. Su voz, aunque suave, retumbaba en mi cabeza. ¿Por qué estás aquí, Javier? Esa pregunta me hizo sentir aún más enredado. En mi mente, buscaba respuestas que no podía encontrar. ¿Por qué me importaba su pregunta? ¿Qué significaba esto para mí? Me esforcé por articular algo, por demostrar que no estaba allí con intención de perturbar el equilibrio del pueblo. Vine a enseñar. Busco un nuevo comienzo, logré decir al fin. Pero ella no parecía interesada en mis palabras. Sus ojos seguían fijos en mí, como si esperara una respuesta distinta. Aquel instante se prolongó, convirtiéndose en una eternidad. La angustia me fue envolviendo y, en un impulso, abrí la puerta de la casa y salí corriendo hacia la calle. La noche estaba oscura, solo iluminada por la escasa luz de las farolas. Sentí el aire en mi rostro, pero el miedo seguía apretando mi pecho. Corriendo, llegué a la plaza donde la había visto por primera vez. Un silencio denso me rodeaba, el tipo de silencio que sugiere que algo está por suceder. Entonces, escuché murmullos. Giré sobre mis talones, y un grupo de personas se acercaba. Era la misma gente que había mencionado los sueños extraños. Sus rostros estaban pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Al verlos, el miedo se transformó en curiosidad. ¿Qué les pasa?, pregunté. Uno de los padres de mis alumnos, un hombre mayor, se acercó a mí. Hemos soñado con ella, dijo con voz temblorosa. Nos llama, nos dice que debemos hacer algo. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué podía hacer yo? No estoy seguro de saber qué significa, respondí.
La angustia se reflejaba en sus ojos. Tú eres el maestro. Tal vez tú puedas ayudar. Comencé a sentir que, de alguna manera, tenía que involucrarme más en el destino del pueblo. Pero, como podía ayudar a algo tan etéreo, al día siguiente, decidí reunirme con algunos de los padres. Buscábamos respuestas juntos, intentábamos hilar el extraño comportamiento de la mulata con lo que los niños decían. Cada relato parecía corroborar una conexión, cada niño que soñaba con ella revelaba una obsesión por un mismo lugar, la antigua iglesia en el centro del pueblo. La ardua investigación nos llevó a aquel viejo edificio. Tal vez había algo allí, un secreto escondido en sus paredes desgastadas. Sin embargo, mientras nos acercábamos, un sentimiento de incomodidad creció. Miré a mis compañeros, sus expresiones de temor reflejaban el mismo dilema que yo enfrentaba. Algo no estaba bien. Al cruzar la puerta de la iglesia, un aire helado nos recibió. La luz se desvanecía conforme avanzábamos, como si nos estuviera reclamando. Fue entonces cuando escuchamos su voz, resonando como un eco a través de las paredes. Ya era hora de que llegaran. Fue un mensaje claro, dirigido a nosotros. Me sentí atrapado en una red de misterio. No solo la mulata buscaba respuestas, nosotros también. Decidí que no volvería a huir. Pero, ¿a qué nos estábamos enfrentando realmente? Las consecuencias de nuestra curiosidad ya no parecían lejanas. No lo sabía, pero estábamos a punto de desatar algo más grande, y ahí fue cuando lo vi. Un destello de luz detrás del altar, un objeto brillante que parecía atraer toda nuestra atención. Mi corazón se aceleró. Era el momento de descubrir lo que realmente significaba la mulata. Pero, al mismo tiempo, sentí que algo oscuro se movía entre nosotros. La urgencia de lo que estaba por suceder me mantenía al borde, y el próximo paso que diera podría cambiarlo todo. Capítulo 3. El destello se hacía más intenso mientras me acercaba. Sudor frío corría por mi frente y mis manos temblaban ligeramente. Sabía que lo que íbamos a encontrar podía cambiar todo, pero el mismo misterio que me asustaba también me atraía. El grupo se detuvo, buscando respuestas en sus propios rostros. ¿Qué es eso?, preguntó una mujer de cabello canoso, tratando de mantener la voz firme. Los demás se quedaron en silencio, como si cada uno sintiera que dar un paso adelante significaría cruzar una línea. Vamos, no podemos quedarnos aquí, dije, aunque no estaba seguro de que mi propia voz sonara convincente. Caminé hacia el altar, donde la luz parecía estar pulsando, casi respirando. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra, cada uno como un eco de mi creciente ansiedad. Al llegar, la fuente de esa luz me dejó sin aliento. Era un medallón, ornamentado y brillante, pero lo que realmente me impactó fue la imagen grabada en él, la mulata. Su rostro sereno y triste parecía cobrar vida bajo la luz. Sentí que el aire se volvía pesado, como si el medallón estuviera absorbiendo toda la energía de la iglesia. ¿Qué hacemos?, murmuró uno de los padres, retrocediendo un poco. Al escuchar sus palabras, la tensión en la habitación aumentó. Todos esperaban que alguien tomara una decisión. Nadie quería ser el primero en tocar el objeto, pero todos lo deseaban. Debemos averiguar por qué está aquí, sugerí. Las mentes de los presentes estaban llenas de dudas, pero ya no había vuelta atrás. Finalmente, decidí tomar el medallón. Extendí la mano, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras mis dedos tocaban la superficie fría. En ese instante, la visión de la mulata se volvió más intensa. De repente, todo cambió. Una ráfaga de viento sopló a través de la iglesia, apaganó las luces y llenó el aire de un profundo murmullo. Las paredes temblaron, y sentí que la iglesia vibraba con una energía inquietante. «Tenemos que salir de aquí», gritó alguien. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la luz del medallón estalló, revelando no solo a la mulata, sino a otros rostros, figuras que parecían atrapadas en un tormento. «¡Libérame!», exclamaron en un susurro unificado, haciendo eco en mis oídos. Sus voces resonaban en mi cabeza mientras todo giraba a mi alrededor. Fue un instante de horror absoluto, y me encontré paralizado. El resto del grupo también parecía atrapado en una suerte de trance, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos desesperados. «¿Qué están haciendo aquí?», pregunté en un hilo de voz. La luz emitiendo del medallón creció aún más, envolviendo el lugar.
En ese momento, me di cuenta de que la iglesia no solo guardaba secretos, sino que era un vínculo, un portal entre nuestro mundo y algo más oscuro. Un destello violento atravesó la habitación, y todo se desvaneció en una oscuridad llenando el espacio. El medallón cayó de mis manos, y el último resplandor dejó un parpadeo que, quizás, solo había sido un espejismo. Cuando la luz volvió, nos encontrábamos de vuelta en la plaza, como si todo lo que había sucedido en la iglesia hubiera sido un sueño. Sin embargo, el medallón seguía brillando, resplandeciendo en el suelo de piedras. Y sobre nuestros rostros, un nuevo terror se dibujaba. Esta vez, la mulata no solo se limitaba a aparecer en sueños, ahora, había hecho su presencia real. Y si antes había sido solo un misterio, ahora era una amenaza. El eco de sus palabras aún resonaba en mis oídos: libérame. Me pregunté si habíamos desatado algo que sería imposible de detener. Todo había cambiado, y el destino del pueblo ahora descansaba sobre mis hombros. Capítulo 4. La plaza estaba más tranquila de lo que recordaba, pero el silencio se sentía tenso, como si el viento temiera alzar la voz. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de la realidad que había cambiado. Los rostros de mis compañeros estaban marcados por el miedo, sus ojos perdidos en la lejanía. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. De repente, el medallón brilló de nuevo, captando la atención de todos. ¿Eso fue real?, preguntó Carlos, su voz temblaba al igual que sus manos. No puede ser. Tenía que ser un sueño. Su incredulidad resonó en el aire y provocó un murmullo entre los demás. A pesar de la confusión, el brillo del medallón seguía atrayéndonos. No lo sé, Carlos, respondí. No lo sé. Me acerqué al medallón, mi corazón palpitaba en mi pecho. Tenía que examinarlo, entender lo que había desatado. Al agacharme, vi que había un pequeño símbolo al lado de la mulata que no había notado antes. Una especie de runa que parecía moverse bajo la luz. Mientras lo observaba, recordé las historias de mi abuela sobre los espíritus y fantasmas que podían atormentarnos si no se les daba descanso. Miré hacia mis amigos, que se acercaban también, sus miradas llenas de curiosidad y temor. Si esto es un símbolo, debe tener un significado, dije, tratando de mostrar seguridad. Tal vez es una advertencia. Tal vez debamos dejárselo a la iglesia, sugirió Ana, su voz casi un susurro. No quiero estar aquí cuando si algo más sucede. No podemos simplemente ignorarlo, respondí, alzando la voz por primera vez. No sabemos lo que hemos desatado, pero si la mulata nos ha llamado, tenemos que encontrar una manera de ayudarla. O a nosotros mismos. El grupo se quedó en silencio, cada uno sopesando mis palabras. Fue entonces cuando una risa distante interrumpió el ambiente. Una risa que parecía venir de la nada, pero que me heló la sangre. Era una risa familiar, pero distorsionada. Recordé a la mulata, y sentí que su presencia era más intensa que antes. ¿Alguien más escuchó eso?, murmuré, mirando a mis amigos. Todos asintieron, el pánico comenzaba a manifestarse en sus actos. La risa se volvió un eco, resonando en mis oídos como el lamento de aquellos rostros atrapados. «Tenemos que irnos», gritó una de las mujeres, dando un paso hacia atrás. Pero antes de que pudiéramos movernos, el medallón brilló con una luz cegadora, y todo nuestro alrededor se volvió borroso. Un viento feroz surgió de la nada, levantando hojas y polvo a nuestro alrededor. «No», grité, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. El medallón flotaba en el aire, iluminando a todos a su alrededor, como si nos estuviera involucrando en un hechizo. Mientras la confusión reinaba, vi una sombra detrás de mis amigos. Era una figura alta y delgada. Instintivamente, retrocedí. La figura se acercó, con una mirada fija y ansiosa que enviaba un escalofrío por mi espina dorsal. «Libérame», susurró, la voz resonando como un eco macabro. Era la mulata, pero no era la misma. La tristeza de su rostro había sido reemplazada por una ira palpable, todo lo que había creído saber se desmoronó en un instante. Su mirada era penetrante y algo en su ser no parecía humano. Quizás habíamos hecho un trato con fuerzas que no entendíamos. Y ahí, con el medallón flotando a mi lado, supe que el caos apenas comenzaba. ¿Qué realmente querían de nosotros? El aire se volvió pesado y supe que necesitaría todas mis fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 5. El medallón seguía brillando intensamente, como si supiera que nuestra vida dependía de lo que pudiera suceder a continuación. La figura de la mulata se acercó aún más, el rostro transformado por una rabia que nunca había imaginado.
Mis amigos retrocedieron, sus caras pálidas y temerosas, y el viento que soplaba parecía gritar nuestra desesperación. No sé qué quieres de nosotros, logré articular, aunque mi voz temblaba. Solo somos personas comunes. Eso es precisamente el problema, contestó con esa voz que reverberaba en mis oídos. No entienden. Nunca lo han hecho. Con un movimiento de su mano, el medallón flotó un poco más cerca de ella, como atraído por una fuerza invisible. Este objeto es una conexión que los une a mi sufrimiento. Deben enfrentar lo que han liberado. Carlos temblaba detrás de mí. ¿Liberado? ¿Qué significa eso? Su pregunta era un eco del miedo colectivo que todos compartíamos. No saben lo que han desatado en esta ciudad, continuó la mulata. Ustedes creyeron que podían profanar mi descanso. Pero el tiempo de la indiferencia ha terminado. Su voz se transformó, como si fueran múltiples ecos hablando juntas. Ahora deben aprender, las palabras resonaban en el fondo de mi mente mientras evaluaba nuestras opciones. No quería ser parte de esta locura, pero sabíamos que no éramos simplemente espectadores. Ella había venido hacia nosotros, y de alguna manera, éramos responsables. ¿Cómo podemos ayudar? Pregunté, el sudor comenzando a acumularse en mi frente. Si es eso lo que quieres ayudar, la mulata hizo una pausa, como si evaluara la sinceridad en mis palabras. No hay redención sin sacrificio. Deben descubrir el origen de mi dolor o estarán condenados a vivir en su sombra. Justo en ese momento, un estruendo interrumpió la conversación. Las lámparas de la plaza comenzaron a parpadear violentamente y el viento arrojó un grupo de hojas secas hacia nosotros. Los otros gritaron, aterrados, y el medallón pareció vibrar con tal intensidad que casi sentí que iba a estallar. No hay tiempo, dijo la mulata, su rostro distorsionándose en una mueca de desesperación. Si no actúan pronto, las sombras vendrán por todos ustedes. El miedo se apoderó de mí. No sabía a qué sombra se refería, pero el eco de su voz se sentía como un mantra. Comencé a considerar la posibilidad de que la mulata no era nuestra enemiga, sino una advertencia. Tal vez, si conocía su historia, podría encontrar la forma de liberarnos a todos. ¿Dónde debemos ir? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque sentía que me ahogaba la incertidumbre. Busca el lugar de mi caída, respondió, su mirada infranqueable. Ahí encontrarán la verdad oculta que anhela salir. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse y el medallón se volvió más tenue. Ana, que había estado en silencio, rompió el hechizo del aterrorizado parpadeo. ¿Qué significa eso? ¿Qué lugar? La última imagen de la mulata antes de desaparecer fue una mezcla inquietante de tristeza y furia. El pasado no permanecerá oculto por mucho más tiempo, y ahí quedamos, en la plaza, aún temblando. Habíamos sido advertidos, y el tiempo se nos estaba acabando. Sin más palabras, comenzamos a discutir nuestros próximos pasos. Pero en el fondo de mi mente, una pregunta se instaló: ¿sobreviviríamos para descubrir la verdad o estábamos destinados a caer con las sombras que nos acechaban? Capítulo 6. La plaza estaba en silencio, un silencio pesado. Las palabras de la mulata resonaban en mí. Buscar el lugar de mi caída. No tenía idea de a qué lugar se refería, pero debía ser importante. Miré a mis amigos. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de confusión y miedo que sentía. Necesitamos un plan, dijo Carlos, su voz temblando un poco. Si vamos a hacer esto, necesitamos saber dónde empezar. Ana se cruzó de brazos. ¿Y si no encontramos nada? ¿Y si? No pienses en eso, la interrumpí. Si no hacemos nada, puede que nos arrepintamos. Las sombras son reales, y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Decidimos ir a la biblioteca local. Siempre había tenido un aire de misterio y, buscando respuestas, parecía un buen lugar para empezar. Caminamos por las calles desiertas. El viento aún soplaba, llevando consigo hojas que brillaban bajo la tenue luz de la luna. Al entrar en la biblioteca, la atmósfera cambió. El aire era denso y frío. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos, algunos títulos apenas legibles. Me acerqué al mostrador donde solía trabajar la bibliotecaria. ¿Sabes algo sobre la mulata? Pregunté con un hilo de esperanza. La bibliotecaria, una mujer mayor con ojos afilados, levantó la mirada. Las historias sobre ella son antiguas, pero hay algo que debes saber: su caída ocurrió cerca del río, en un lugar que los lugareños llaman el Pozo del Crimen. Nadie se atreve a ir allí. ¿Por qué no? Preguntó Ana, su voz bajita.
Dicen que los que han ido, nunca regresan. La respuesta colgó en el aire, densa y amenazante. Carlos se giró hacia nosotros. ¿Creen que deberíamos arriesgarnos? Podría ser nuestra única oportunidad. Vamos, dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Necesitamos saber la verdad. Nos dirigimos hacia el río, guiados por la luna que nos iluminaba el camino. A medida que nos acercábamos, el ambiente se volvía cada vez más inquietante. El murmullo del agua se mezclaba con nuestros pasos, creando una sinfonía siniestra. Al llegar a la orilla, la oscuridad parecía cobrar vida. Ante nosotros se extendía un pozo, rodeado de plantas que parecían intentarlo cubrir. Era un lugar desolado. Las sombras de los árboles se alargaban, formando figuras tenebrosas. De repente, una brisa helada acarició mi piel y, por un instante, pensé que había escuchado un susurro, una voz entre los murmullos del río. Laura, dijo Ana, sus ojos bien abiertos de terror. ¿Lo oíste? Sí, respondí, mirando alrededor. Algo no está bien. En ese momento, el medallón que aún llevaba colgado comenzó a vibrar, zumbando como un insecto furioso. La luz comenzó a intensificarse, iluminando el pozo y revelando palabras grabadas en la piedra. El sacrificio se hace en la revelación, leí, mi corazón latía desbocado. El agua del pozo empezó a burbujear. Miré a mis amigos. Todos parecían incapacitados por el miedo. ¿Qué está pasando?, tartamudeó Carlos. Me parece que la verdad finalmente está lista para salir, dije, sin poder quitar los ojos del lugar. Entonces lo vi. Una figura oscura emergió del agua, y su mirada me atravesó. Bienvenidos, dijo la sombra con una voz que retumbó en mi pecho. La respuesta a la advertencia de la mulata estaba justo frente a nosotros. Y en ese momento supe que nada sería igual. Capítulo 7. La figura oscura se fue acercando lentamente. Sus rasgos eran vagos, como si la luz temiera tocarla. Mi corazón latía con fuerza, y me sentía atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar lo desconocido. ¿Quién eres?, balbuceé, sintiendo el aire enrarecido a mi alrededor. Ana y Carlos estaban inmóviles, como si el miedo los hubiera petrificado. Soy lo que queda de la mulata, respondió la sombra, su voz era un eco profundo que parecía surgir del mismo fondo del pozo. He estado esperando para ser liberada, y tú has llegado. ¿Liberada de qué?, preguntó Carlos, finalmente encontrando valor en su voz. De la verdad que me condenó, dijo la figura, alargando una mano delgada como un hilo. Ustedes tienen el poder de saberlo, de decidir. No sabemos nada, interrumpí, mi cabeza daba vueltas. ¿Qué quieres de nosotros? Todo tiene un precio, murmuró. El sacrificio se hace en la revelación. Ustedes deben estar dispuestos a ver. Mis amigos se miraron, buscando respuestas en sus rostros. Yo podía sentirme tambalear, la sensación de estar al borde de un abismo. Y si no queremos ver, la sombra sonrió, una mueca escalofriante que reveló sus dientes como sombras. No hay elección en esto. La historia vive en los cobardes que eligen ignorar la verdad. La caída de la mulata es un ciclo que debe terminar. Un silencio ensordecedor se instaló entre nosotros. Entonces, sin aviso, el medallón brilló con fuerza, iluminando el entorno como si el sol hubiera decidido aparecer en plena noche. Las palabras grabadas en la piedra resplandecieron aún más, casi invitándonos a tocar. Ana, en un ataque de valentía, dio un paso adelante. ¿Qué pasa si hacemos lo que dices? Que debemos sacrificar. La sombra reculó un poco, como si el nombre de la valentía la intimidara. No se trata de un sacrificio físico, sino de enfrentar sus propios miedos, sus verdades ocultas. Solo así podrán liberarme y romper el ciclo. No podemos hacer eso, protesté, el miedo apretando mi pecho. ¿Y si lo que descubrimos es aún más aterrador? Es un riesgo que todos deben estar dispuestos a asumir, replicó, su mirada fija en mí. El precio de permanecer en la ignorancia es mayor. No quiero ser parte de esto, dijo Carlos, su voz temblando. No quiero perderme en las sombras. De repente, los árboles a nuestro alrededor comenzaron a susurrar, como si estuvieran confesando secretos enterrados desde hacía mucho tiempo. Estaba clara una cosa, no podíamos escapar de nuestra decisión. Nos encontramos con la amenaza de ser arrastrados por el mismo destino que había condenado a la mulata. Miré a mis amigos, sus rostros reflejaban el dilema que enfrentábamos. No tenemos tiempo, dije, sintiendo la urgencia apretar como un nudo en mi estómago. Debemos decidir ahora. El agua continuaba burbujeando,
La tensión aumentaba y yo sabía que el pozo se estaba volviendo más exigente. El rostro de la sombra se acercaba, su aliento frío rozando mi piel. ¿Lo harán?, preguntó, casi con desesperación. ¿O continuarán con sus vidas, ignorando lo que les acecha? Fue en ese instante cuando lo entendí. La oportunidad que había llegado no solo pondría a prueba nuestro valor, sino que nos forzaría a explorar la oscuridad que habíamos guardado en nuestro interior. Hazlo, dije, mirando hacia la sombra. Estamos listos para hacer frente a la verdad. Mientras pronuncié esas palabras, supe que el camino que habíamos elegido ya no tenía vuelta atrás. Las luces comenzaron a danzar y el pozo pareció cobrar vida, un torrente de revelaciones y sombras alzándose a nuestro alrededor. Y así, nuestro sacrificio sería el primer paso para descubrir el oscuro legado de la mulata. Capítulo 8. El aire se volvió denso, como si estaba vivo y palpitante a nuestro alrededor. La sombra sonrió de nuevo, pero era un gesto diferente, una mezcla de esperanza y desafío. Sentí que mis piernas temblaban, y en lugar de asustarme, una extraña claridad se apoderó de mí. Estábamos en el borde de algo grande. Cierra los ojos, dijo la mulata, y sin pensarlo, obedecí. Inspiré profundo, el aroma a tierra húmeda me envolvió. Dejen que sus miedos hablen, continuó, su voz resonando en mi mente. Con cada respiración, cada latido, la oscuridad se sentía más cercana, pero traté de aferrarme a la calma. De repente, flashes de imágenes empezaron a inundar mi mente. Primeras palabras, susurros de secretos. Recuerdos olvidados. Vi a Ana en su hogar de la infancia, llorando por un amigo que había perdido. Luego, Carlos, enfrentándose a su propia traición, el remordimiento que nunca había dejado atrás. Esto no es real, pensé, pero la intensidad de sus emociones me atravesó como una espada. ¿Y tú? Me recordó la mulata, y una profunda punzada de tristeza recorrió mi ser. Sabía que en mi corazón guardaba algo oscuro, algo que nunca había querido confrontar. La sombra había encontrado mi debilidad. Abrí los ojos de golpe, y el brillo del medallón iluminó todo a nuestro alrededor. La figura continuaba ahí, atenta a cada movimiento. ¿Por qué estamos viendo esto?, pregunté, sintiéndome sobrepasada. Ana y Carlos también miraban en shock, comprendiendo que la revelación era para cada uno de nosotros. Para sanar lo que está roto, la sombra dejó caer la frase, y en ese instante, la luz del medallón se intensificó, proyectando sombras en el pozo que parecieron cobrar vida propia. Ustedes deben hablar de sus verdades, deben enfrentarse a lo que temen. Miré a mis amigos, sus rostros eran un reflejo de mis propios miedos, pero había algo más fuerte que el pánico. Una necesidad de romper las cadenas que nos mantenían prisioneros de nuestras propias historias. Fue entonces cuando Carlos rompió el silencio. No puedo seguir cargando con esto, dijo, su voz trémula pero firme. Ana lo miró, su compasión iluminando la oscuridad. Está bien, cuéntalo, le animó, y yo asentí sin saber si podría hacer lo mismo. Carlos respiró hondo, su mirada distante mientras comenzaba a relatar su verdad. Siempre tuve miedo de decepcionar a mi familia. Tomé decisiones que nunca creí que tomaría, y el peso de eso me ha seguido todos estos años. Su confesión se sintió como un eco en el pozo, me pasó el turno a mí, y el miedo me abrazó. Yo siempre he tenido miedo al fracaso. A no ser suficiente. A perder a las personas que amo. Las palabras salieron sin control, y cuando terminé, sentí como si una parte de mí hubiera sido liberada. Ana, con lágrimas en los ojos, se armó de valor. Yo he llevado la culpa de no poder salvar a mi amiga. La verdad es que podía haber hecho más, y nunca me perdonaré. Su confesión nos golpeó a todos, y la mulata parecía absorber nuestra vulnerabilidad. Así es como comienza la liberación, dijo la sombra, su voz reverberando con un poder renovado. Y justo en ese momento, el viento sopló fuerte, sacudiendo el lugar, como si el mundo entero estuviera respondiendo a nuestra transformación. Esto apenas comienza, murmuré, mientras otro tipo de revelación surcaba mi mente. El legado de la mulata seguía en pie, y nosotros comenzábamos a ser parte de él. Pero, ¿qué pasaría después? La sombra apenas había comenzado su historia, y nuestras verdades recién emergían. Todo podría volverse aún más oscuro, pensé, una estela de inquietud atravesando mi mente. Vamos a seguir adelante, dijo Carlos, y aunque los temores persistían, sabía que ya no estábamos solos. Era hora de confrontar a la verdadera la mulata, y no solo a la sombra de su legado. Capítulo 9. Un silencio pesado se instaló en el ambiente tras nuestras confesiones.
Me sentía extraña, como si una niebla hubiera comenzado a despejarse. La sombra parecía esperar, atenta a nuestra reacción. A mi alrededor, la energía se sentía diferente, más intensa, como si cada uno de nosotros hubiera encendido una chispa en ese rincón oscuro. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz un hilo, quebrada por la incertidumbre. La mulata dibujó una sonrisa en su rostro, un gesto que pareció contener el eco de risas pasadas. Ahora deben unirse, deben ser un solo cuerpo, una sola voz, respondió, cada palabra impregnada de un significado profundo. La bruma del pozo se movía en círculos, como si estuviera invitándonos a dar un paso más hacia adelante. ¿Unirse? ¿Cómo? Carlos frunció el ceño. El desafío en sus ojos reflejaba la lucha que todos llevábamos dentro. Más que nunca, la necesidad de romper la barrera entre nosotros se sentía urgente. Pero, ¿podríamos hacerlo realmente? La mulata alzó sus manos, y una multitud de pequeñas luces comenzó a flotar alrededor nuestro. Animadas, danzaban al ritmo de un viento invisible. Ustedes son fuertes, tienen el poder de transformar su dolor en luz. Pero deben ser sinceros entre sí. Solo así, los miedos serán solo ecos. Ana se acercó, el brillo de su determinación iluminando la penumbra. Nosotras hemos compartido nuestras verdades. Pero ¿qué pasa si necesitamos saber más? ¿Qué más nos puede enseñar esta experiencia? A medida que hablaba, la sombra pareció moverse, como si evaluara la inquietud en su corazón. Cada verdad que compartan ampliará su conexión, concedió la mulata. Pero no se detengan en sus propias sombras. Escuchen al otro, vean cómo sus historias se entrelazan. Un nudo se formó en mi garganta al pensar en lo que eso implicaba. No solo se trataba de mi dolor, sino del de mis amigos también. Carlos, comencé, ¿hay algo más que quieras decir? Algo que no hayas mencionado. Carlos me miró, la confusión en su rostro se mezcló con una luz que empezaba a encenderse en sus ojos. A veces me culpo por maldecir nuestras decisiones. Pensé que podía ser libre, pero he traído mis cadenas. Las decisiones de mis amigos siempre fueron la respuesta que busqué, admitió, inclinándose hacia Ana. Pensé que tenía que protegerlos, pero en realidad, fui yo quien necesitaba protección. Su cada palabra resonó en el aire. Ana se acercó, tocándolo suavemente en el brazo. Tú nunca has estado solo, Carlos. Eso es lo que nunca vi. Siempre hemos estado juntos, incluso en los momentos difíciles. Nunca hemos tenido que cargar con esto por separado. Fue en ese momento que entendí. Había una historia colectiva. Una conexión profunda que siempre habíamos tenido, y que nuestra incertidumbre había tratado de romper. Las luces a nuestro alrededor comenzaron a girar, y una oleada de calor se desató entre nosotros. ¿Ustedes están listos?, preguntó la mulata, su tono desafiando nuestra determinación. Porque esto no se detendrá aquí. Esta es solo la primera etapa, y más sombras aún están por venir. La tensión en el aire se volvió palpable. La sombra anterior había mostrado nuestras vulnerabilidades, pero con lo que habíamos compartido, algo dentro de mí ardía. Una mezcla de miedo y expectativa. Sí, estamos listos, respondí, y mis amigos asintieron de manera decisiva. Había un nuevo fuego en nuestras miradas. Todo esto había sido un primer paso, pero un nuevo camino se presentaba ante nosotros, un camino lleno de retos y, tal vez, de nuevas verdades. La mulata sonrió, y antes de que pudiera decir algo más, la luz del medallón explotó en una lluvia de estrellas. La oscuridad nos envolvió, y ante nosotros, una nueva figura emergió en el horizonte. Un nuevo reto. Una nueva verdad. ¿Quién eres?, preguntamos al unísono, mientras la respuesta de la figura se dibujaba en la penumbra. Pero ya no podía retroceder. Habíamos dado un paso hacia adelante y el desenlace de nuestra historia apenas comenzaba. Capítulo final. La oscuridad se desvanecía lentamente mientras el nuevo amanecer iluminaba con destellos dorados las orillas del pozo. Sentí que la brisa penetraba en mis pulmones, llevándose consigo los ecos del pasado. Miré a mis amigos, sus rostros reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Habíamos enfrentado sombras, desentrañado verdades ocultas, pero la verdadera lucha estaba lejos de terminar. El aire estaba pesado con la promesa de revelaciones y el medallón brillaba tenuemente a mis pies. La figura que había emergido de la sombra seguía a nuestro lado, aún no habíamos respondido a su pregunta. ¿Quién eres?, repetimos, un poco más nerviosos ahora. A medida que se acercaba, el rostro era cada vez más claro. No era otra que la mulata, pero esta vez su mirada era diferente, menos intensa,
pero cargada de sabiduría. Soy el eco de los muertos, el susurro de las almas perdidas, y ustedes son el puente hacia la redención, dijo con voz suave, pero resonante. Debían enfrentarse a sus miedos, y lo han hecho. Sin embargo, el camino que han tomado no es suficiente. ¿Qué más debemos hacer? Pregunté, con el corazón palpitante ante la inminencia de lo desconocido. La mulata extendió su mano y, de repente, las luces danzantes se aglomeraron en torno a nosotros, formando figuras de personas, rostros que parecían súplicas y desesperación. Estas son las almas que han estado atrapadas en el ciclo de sufrimiento. Su liberación depende de ustedes. Ayudar a otros, murmuré mientras el peso de su significado se cernía sobre mí. Debemos romper el ciclo de dolor. Las palabras salen de mis labios como un susurro provocado por una revelación que empezaba a arraigar en mi interior. Pero, al mismo tiempo, el miedo se enredaba en mis pensamientos. No podía ofrecer una promesa tan grande. ¿Y si fracasábamos? La figura asintió, y una risa lejana resonó como el eco de pensamientos compartidos. La decisión es suya. Se les ha dado el poder para ayudar, pero siempre hay un precio. El sacrificio no será en vano, pero lo que descubran sobre la naturaleza de su ayuda puede ser aterrador. Carlos pareció titubear pero luego alzó la mano, decidido. Estamos dispuestos a enfrentar lo que venga. Hemos enfrentado demasiado como para dar marcha atrás. Ana asintió, su mirada reflejaba una mezcla de coraje y vulnerabilidad. No lo haremos solos. Lo haremos juntos, la mulata sonrió. Esa unión es lo que puede liberar no solo a estas almas, sino también sus propias vidas. Sin embargo, tengan cuidado. Aún hay sombras que acechan, y lo que encuentran a medida que profundizan en su pasado puede cambiarlo todo. La luz del medallón se intensificó, y una ráfaga de viento llevó consigo las sombras, disipándolas. Sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad como si dejáramos atrás un capítulo oscuro, pero el libro aún no estaba cerrado. Con el corazón en la mano y una nueva resolución, nos unimos. Sin saber exactamente lo que implicaría, comenzamos a movernos hacia el pozo, sintiendo que estábamos armando un mosaico complejo de necesidad y esperanza. Las luces comenzaron a girar a nuestro alrededor, entrelazándose como las vidas de aquellos que habíamos conocido. Sin embargo, mientras nos adentrábamos en el pozo, una pregunta persistente quedó colgando en el aire: ¿podríamos realmente cumplir la promesa de liberación que se nos había confiado? La luz se desvaneció, y las sombras comenzaron a acercarse de nuevo. Susurros inquietantes nos rodeaban mientras la línea entre la naturaleza sobrenatural y la realidad se desdibujaba. Al final, el camino hacia la verdad fue incierto, y aunque estábamos decididos, nunca antes lo habíamos sentido tan real. ¿Era la mulata un salvador o un espectro de un destino inexorable? Nos adentrábamos en lo desconocido, y todo lo que quedaba era la pregunta, el eco de nuestros miedos: ¿superaríamos la oscuridad, o nos perderíamos en ella? Y mientras el mundo a nuestro alrededor comenzaba a girar, supimos que solo tendríamos una oportunidad para descubrirlo.